En esta hora me gustaría compartir con ustedes un tema de vital importancia en cada uno de nosotros y me gustaría que fuera conmigo a Jeremías capítulo 35. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Escritura en esta hora, esperando y confiando que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros que habrá de fortalecer, animarnos, exhortarnos, consolarnos, edificarnos, pero siempre la palabra de Dios tendrá un efecto en cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 35, del versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo en esta hora. Me gustaría que fuera conmigo a la palabra. Jeremías capítulo 35, versículo 1. Esta tarde me gustaría hablar acerca de la paternidad bíblica. ¿Qué es la paternidad a la luz de la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos ser los padres que Dios quiere que nosotros seamos? Jeremías 35, versículo 1 dice: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías y rey de Judá. El Señor le dijo esto a Jeremías: ve a la casa de los recabitas, invítalos para que vengan a una de las salas del templo del Señor y ofréceles vino. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de Jeremías y nieto de Jabasinías. Aquellos que están buscando nombres para hijos o nietos, aquí tienen varios, ¿no? A sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la comunidad de los recabitas. Luego dice Jeremías: los llevé al templo del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los oficiales, que a su vez estaba encima de la de Mesaías, hijo de Salún, guarda de la entrada. Jeremías era profeta, pero era parte del sacerdocio de Israel. Y lo que está explicando Jeremías, cuando leemos todos estos nombres, lo que está diciendo Jeremías es: fui por los recabitas y los traje a una sala exclusiva de los príncipes de Israel y de las personas de más renombre en medio del pueblo. Es decir, Jeremías fue por los recabitas y los trajo a una sala VIP donde pocas personas entraban. Jeremías les estaba dando un trato especial a los recabitas, de tal manera que se sentían bien recibidos. Vaya conmigo al versículo 5. Les servía a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije: beban. Este fue el mandato que Dios le dijo a Jeremías: ve a la casa de los recabitas y ofréceles el mejor vino que hay. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Va por ellos, los trae a la sala del templo y no a cualquier lugar, sino a la recámara de los príncipes, y ahí Jeremías les da vino, del mejor vino en abundancia. Les pone copas, les pone jarras y les dice: beban todo lo que quieran. Y escucha la respuesta de los recabitas en el versículo 6. Ellos, dice Jeremías, me respondieron: nosotros no bebemos vino. Oye, estás en el mejor buffet, estás en la mejor sala, estás en el mejor lugar, pero ellos tenían una convicción bien firme y dicen: nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recab y antepasado nuestro, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde ustedes son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, y nunca bebemos vino. Tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos: vámonos a Jerusalén
para escapar del ejército babilonio y del ejército arameo. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Ya no vivían en tiendas de campaña, ya no vivían en enramadas, ya vivían en casas edificadas, pero no tomaban vino. Cuando ellos se sintieron perseguidos y estaban en las llanuras como nómadas, dijeron: tenemos que irnos a Jerusalén y habitar ahí. Jeremías no sabía estas costumbres de los recabitas. Jeremías no sabía lo que estos hombres tenían como convicción. Por eso el Señor le dijo: ve y busca a los recabitas y ofréceles vino. Aquí hay que prestar atención cómo trabaja Dios, hermanos, porque Dios no le dijo a Jeremías: y los recabitas te van a rechazar, y los recabitas no toman vino, y los recabitas no tienen esto. El Señor quería que Jeremías fuera, se sentara, les preparara el mejor vino, reservara la mejor sala, sirviera las jarras, sirviera las copas, y es casi como si Jeremías le llegara a decir al Señor: si ya sabías que no tomaban vino, ¿para qué me hiciste hacer todo esto? Pero era porque Dios quería que Jeremías comprendiera el compromiso. Escucha el versículo 12. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías y esto fue lo que le dijo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén: no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Fíjate la palabra que el Señor quería utilizar para que estos hombres de Judá y Jerusalén abrieran los ojos y dijeran: nuestro Padre Celestial, el que nos ha libertado de Egipto, del que nos jactamos y decimos somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ustedes que se levantan cada mañana y presumen que son el pueblo elegido de Dios, no me pueden obedecer. Y estos hombres, los hijos de Recab, ellos no están cumpliendo el mandamiento de Dios. Ellos ni siquiera están prestando atención a lo que la ley dice. No eran de Israel, no eran de Jerusalén, eran extranjeros. Pero Dios está confrontando al pueblo de Dios y les está diciendo: fíjate la manera en la que trabajan los recabitas y cómo viven en este principio. Cuando nosotros hablamos de paternidad bíblica, nos estamos refiriendo a cómo se muestra a Dios a través de la manera en la cual nosotros estamos educando a nuestros hijos. Es decir, la paternidad bíblica es la forma en la cual nosotros reflejamos a Dios a través de la crianza de nuestros hijos. Hermanos padres, ustedes están educando a sus hijos. Pero no solamente es formar a personas que puedan servir en este tiempo, sino que estás transmitiendo la gloria de Dios a través de la manera en la cual tú estás criando a tus hijos. ¿Saben cuál es el problema en este tiempo? El problema en este tiempo es que el enemigo que está en contra de tu vida y que solamente está buscando la destrucción de este tiempo, está queriendo decirnos cómo educar a nuestros hijos. Y si nosotros no estamos listos para esto, nos podemos encauzar en un camino que nos va a llevar a un destino lejos de lo que Dios había planeado. Pero quiero que preste atención a esto. Sigamos leyendo a los recabitas y vamos a saltarnos algunos versículos del mismo capítulo 35. El Señor le da una palabra de exhortación a Judá y Jerusalén, pero en este momento no me quiero centrar en eso, sino quiero centrarme en la bendición que Dios les da a los recabitas. En el versículo 18 dice la palabra: Jeremías también les dijo a los recabitas: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado. No está diciendo por la ley, no está diciendo por los mandamientos, no está diciendo por los estatutos que yo les di. Escucha, está diciendo el Señor por la forma en la que ustedes obedecieron a Jonadab, su antepasado,
y han cumplido los mandatos de él y han hecho todo lo que les ordenó, así dice el Señor Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. No son de la tribu de Leví, no tienen un linaje sacerdotal, no estaban dentro de la genealogía de las 12 tribus, pero a Dios le agradó la forma en la que este hombre llamado Jonadab estaba educando a sus descendientes. Y lo único que él le dijo fue: no beberán vino nunca, ni ustedes, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Y ellos tomaron este principio y vivieron durante todas sus generaciones bajo este parámetro. Hermanos, imagínate la sorpresa de Jeremías cuando ellos están en ese lugar preferencial y él les dice: nosotros no bebemos vino. Ah, ¿son cristianos? No. Tienen un voto del nazareo, como dice la ley. Ellos ni siquiera sabían eso. Simplemente es porque nuestro antepasado nos dijo que nunca bebiéramos vino y nunca lo hacemos. Ahora, vale la pena prestar atención en esto. Cuando la Biblia está hablando acerca de los hijos de Recab, ellos dicen: nuestros padres también nos enseñaron que viviéramos en casas de campaña. Pero ya cuando estaban en Jerusalén, que estaban viviendo en casas construidas, el Señor siguió diciendo: ustedes son obedientes. ¿Por qué? Porque los principios son inquebrantables. Lo que tú le estás transmitiendo a tus hijos como un principio, eso no se puede negociar. La Biblia nos marca varios principios que agradan a Dios. No robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no codiciarás. Y cada una de las leyes que el Señor nos da no son leyes para ejercitarse en el templo, sino para la vida cotidiana en todos nuestros días. Si nosotros vemos los mandamientos de Dios solamente como una herramienta para predicar, nos vamos a perder lo más hermoso que hay en la palabra de Dios. Hay padres, hay madres que están buscando cómo educar a sus hijos cuando la Biblia está llena de principios para una crianza que glorifique a Dios. Hermanos, ellos estaban conscientes de que no iban a beber vino, pero llegó el tiempo en el cual las circunstancias cambiaron y tuvieron que dejar de vivir como nómadas y protegerse en Jerusalén. No estaban quebrantando ningún principio. Los principios, anótelo bien, no son negociables y son inquebrantables. Pero los métodos de transmitir esos principios son flexibles y son cambiantes. Ya esto es a lo que le llamamos crianza. Cada familia tiene su esencia. Cada persona tiene su esencia. Los principios que el Señor nos da son permanentes, pero la manera en la que tú vas a enseñarle eso a tus hijos es la libertad que Dios te da para que tengas el ingenio y el tiempo de hacerlo. Recab les dijo: no tomen vino, ni ustedes, ni sus esposas, ni sus hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que tú vas a averiguar. La Biblia no dice que Recab les impuso normas y principios de cómo transmitir esta verdad. Simplemente eso es lo que tienes que hacer. Y es ahí donde empieza el desafío como padres y como madres, hermanos. Ahora, hay situaciones muy peculiares donde algunas personas piensan solamente el hombre es responsable de la paternidad bíblica. Y quisiera que escuchara bien esto. La paternidad bíblica es transmitir a Dios a través de la forma en la cual criamos a nuestros hijos. Y muchas veces, por situaciones especiales, papá ya no está. O muchas veces ni papá ni mamá está, sino la hermana mayor o alguna de las hermanas o de los hermanos tiene que tomar a sus hermanos y educarlos y criarlos. La paternidad de Dios no solamente es reflejada a través de los hombres, sino también a través de las mujeres. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. En un concepto machista, muchas veces nosotros malinterpretamos la palabra de Dios y decimos: es que es el hombre. Y cuando no está el hombre, Dios no está ahí, Dios está ahí.
¿Y qué pasa en los lugares donde mamá es cristiana y papá no es cristiano? Dios no va a reflejarse, Dios se va a reflejar. La palabra de Dios nos dice que Dios puede usar tanto al hombre como a la mujer. En este caso, los hijos de Recab siguieron las órdenes de Jonadab, hijo de Recab, y empezaron en esta genealogía. Hermanos, en nuestros hogares debe de haber límites. Y si tú no has puesto límites en tu casa, es tiempo que empieces a ponerlos, porque estos son los principios que te van a ayudar a forjar el carácter de tus hijos. Jonadab estableció que no bebieran vino. La Biblia no dice cuál era la razón, simplemente dice que ellos obedecían y daban honra a su antepasado sin beber vino jamás. Ya no estaban viviendo en tiendas de campaña, ahora estaban en una casa construida, pero podían seguir cumpliendo el mismo principio. En esta casa no se bebe vino. Papá, me casé con una mujer que no es de nuestro clan, ¿qué hago con ella? Trata de ganarte su corazón y entonces puedes casarte, pero enséñale el único principio que tenemos: no bebemos vino. Los recabitas tenían que tener una estrategia, hermanos, para ganarse el corazón de sus esposas. Y las mujeres de los recabitas tenían que ganarse el corazón también de sus esposos para poder cumplir fielmente con este principio. ¿Cómo lo iban a hacer? Cada quien tenía esa libertad. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 52. Porque es aquí donde muchas veces nos quedamos atorados. Y quizá no solamente como padres, también como hijos. Nuestros hijos tienen ciertos principios que nosotros les hemos enseñado desde que están pequeños y lo ven en casa. Pero cuando los hijos empiezan a crecer y a relacionarse con otras personas, empiezan a darse cuenta que no todas las casas tienen los mismos valores y no todos viven de la misma manera. Y uno de los principios muy saludables que le pueden servir es enseñarle a sus hijos a no criticar las casas ni las formas de otras casas. Cada quien tiene una manera diferente. Si tienen los mismos principios y los mismos valores, comparte ese tiempo. Pero quizá tengan una manera distinta de enseñar esos principios. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? Están muy serios. Mateo 13, versículo 52, dice de la siguiente manera: un maestro de la ley, dice el Señor Jesucristo, que empieza a ser instruido en el reino de los cielos, es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y tesoros viejos. La forma en la que nos educaron nuestros padres, y estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí, nos enseñaron algunos principios y valores que nos han servido toda la vida. Pero conforme vamos creciendo y vamos volteando hacia atrás, empezamos a decir: esto me sirve en mi casa, pero esto no. Esto que me enseñaron mis padres, esto que me enseñaron mis abuelos, esto que miraba en el hogar, era útil y necesario en ese momento, pero hoy no lo es. La mayoría de los que estamos aquí, aunque digan que no, crecimos sin internet. Nuestros padres y nuestros abuelos no batallaron con la lucha del teléfono en la mano de cada uno de nosotros. Había formas en las cuales nos castigaban y había maneras en las cuales nos llamaban la atención y no tenían esta lucha con la pantallita que tienen nuestros hijos y nuestros nietos. La forma en la que ellos nos educaron es completamente diferente a la forma en la cual nosotros tenemos que enfrentar los desafíos y educar a nuestros hijos. El principio es el mismo, pero los métodos son muy diferentes. Yo recuerdo cuando recién nos casamos, bueno, en mi infancia, cuando teníamos la Navidad y llegaba la Navidad a la casa y que se compraban los regalos, nosotros teníamos la costumbre de abrir los regalos hasta el 25 a las 7 de la mañana, a las 8, a la hora que te levantabas, a esa hora abrías los regalos. Hermanos, uno se dormía con una ansiedad bien tremenda. Te acostabas mirando los regalos de Navidad y diciendo: mamá, ¿ya lo puedo abrir? No. Mamá, ¿ya lo puedo abrir? Y nos teníamos que dormir a las 10 de la noche, 11 de la noche para que no se nos hiciera tan larga la espera. ¿Cuánto les tocó eso?
Pero llegábamos a las 8 de la mañana y abrir los regalos y con una alegría. Cuando ya empezamos nosotros, cuando nos casamos Oned y yo y que nacieron nuestros hijos, yo no los quise pasar por ese tormento. A las 11 de la noche ya podían abrir los regalos. A las 10 de la noche ya podían abrir los regalos. Es que no es a las 12 de la noche como a mí me enseñaron. Pues yo no quiero que estén con esa ansiedad. Abrían los regalos y podían cenar a gusto, tranquilos. Ya no había discusiones. Pero a veces nos juntábamos con otra familia o otras 2 familias o 3 familias que pasábamos la Navidad y era un problema porque había unos que estaban ahí. No lo abran todavía, apenas son las 11. Pero mis hijos lo abren a las 10. Pero nosotros hasta las 3 de la mañana, nosotros hasta las 9. Y decía mi esposa, qué complicado es. Yo creo que en lugar de celebrar Navidad, vamos a reunirnos en Año Nuevo y que cada quien abra los regalos a la hora que quiera. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que hay prácticas que tú vas a tener en tu casa, en tu hogar, que no van a ser necesarias y no van a ser útiles cuando tú te cases. Ya es un nuevo hogar. El domingo pasado hablábamos y decíamos, y quiero hacer esta aclaración, un apunte muy pertinente. Un hombre no puede tener 2 familias, no puede tener 2 casas, porque cada familia tiene su esencia. Y como dice la palabra de Dios, no puedes estar en el medio, o aborreces a uno y amas al otro, o vas a quedar mal con los 2. Pero cuando se trata de mamá y papá, porque en algún momento todos los que estamos casados y los que no están casados tienes que llevar esto en mente, la familia de tu esposa o la familia de tu esposo va a requerir tu apoyo en algún aspecto. Para eso estamos. Estás uniéndote a la vida de alguien para compartir logros y fracasos, triunfos y victorias, carencias y alegrías. Y eres una familia. Pero me refiero al momento en el que los abuelos quieren tomar la rienda en el nuevo hogar y quieren implantar las reglas de la crianza que ellos impusieron sobre sus hijos. Hermanos, cuando tus hijos se casen, van a tener un nuevo desafío en las cuales muchas de las reglas y normas que tú tienes ya no van a ser necesarias. Un nuevo hogar es un nuevo nido, es una nueva casa, es una nueva familia con su tinte, con su esencia, con su aroma. Es un jardín que empieza a cultivarse y empieza a extenderse. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Si eres sabio, si eres sabia, tomarás de lo bueno, tomarás de lo viejo y lo pondrás en práctica. Pero también hay cosas que tienes que empezar a desechar. Y cuando ya la abuela mira que el hijo trata diferente al nieto, yo no te enseñé eso, pero lo está aprendiendo. Es que a él le gusta así guisado. Antes no comía calabazas y ahora sí come. Claro que sí. Las cosas cambian. El problema es cuando el abuelo o la abuela quiere meterse y empezar a formar la manera de la crianza que ya no es necesario. Y pareciera que esto no es importante, pero todos pertenecemos a una familia y muchas de las situaciones que se dan en nuestra casa es por la forma en la que se están criando a los hijos. Tenemos que aprender, hermanos, a entender esto se está formando en algo nuevo. Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? Orar por mi descendencia, pedir que tú los bendigas, que les des sabiduría y permíteme a mí también forjar un carácter en esta nueva etapa. Cuando nacieron nuestros hijos, una abuela daba un consejo y otro abuelo daba otro consejo. Tienes que fajarlo. No, ya no es necesario fajarlo. Y que no traiga destapada la mollera porque le va a dar hipo. No, si la trae tapada también le da hipo de todas maneras. Y no le des leche caliente. Y no comas de esto. Cada quien tiene su manera de crianza. Pero lo que mirábamos en los 2 abuelos era aman a nuestros hijos y oran por ellos. Hay que escucharlos, aunque la forma de crianza sea algo nuevo. Hermanos, yo no sé de qué forma los recabitas empezaron a transmitir de generación a generación este principio.
Pero Dios los bendijo de una manera tan clara que hasta el tiempo de hoy en la casa de Dios siempre habrá un recabita que esté sirviendo a Dios. Los principios son importantes. La palabra de Dios nos enseña que darle honra a nuestros padres es lo mejor. Pero quiero que entienda bien esto y permítanme decirlo. Dar honra a nuestros padres no es imitarlos en todo lo que ellos son y en todo lo que ellos hacen. Darle honra a nuestros padres es reconocer el esfuerzo que ellos están haciendo y aprender a mirar sus debilidades y sus flaquezas y decirle al Señor, Señor, aún sus debilidades y sus errores han formado al hombre y a la mujer que yo soy ahora. Honro la vida de mis padres. Y en el caso de muchos, quizá no los conociste, nunca conviviste con ellos, pero fueron el medio que Dios utilizó para que tú estuvieras aquí. No tiene que ver con perfección, tiene que ver con reconocer la labor que tus padres están haciendo y han hecho por ti. Ningún padre es perfecto, ninguna madre es perfecta. Pero darle honra es voltear hacia atrás y decir, Señor, ahora que tengo la madurez y la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo viejo y lo nuevo, quiero decirte, Señor, que te doy gracias por ello. Hay cosas que tus padres nunca se dieron cuenta que te hirieron. Hay palabras que ellos dijeron y que quedaron en tu mente y que te han acompañado durante mucho tiempo y ellos ni siquiera supieron que te lastimaron porque no lo dijeron con esa intención. Te quedaste nada más con esa idea. Pero aún así, si hubiera sido intencional y hubiera ese dolor y ese dolo hacia tu persona, la paternidad de Dios directamente desde el cielo hacia ti te ha guardado, te ha protegido, te ha sostenido y todavía estás aquí. Es razón de decirle, Padre Celestial, te doy gracias por lo que tú hiciste. Hermanos, la paternidad es algo tan especial. Y muchas veces el amor de Dios se va a reflejar no solamente a través de los padres, sino a través de la hermana mayor que toma la posición de guiar a los hermanos menores cuando hay una situación especial. Hay una carga que tú estás llevando. Estás al pendiente de ellos. Porque a veces no es el abuelo y la abuela, es la hermana mayor la que está ahí al pendiente de todos y quiere que las cosas se hagan como ellos dicen. La paternidad bíblica se refleja no solamente a través de un hombre, es la forma en la cual manifestamos a Dios a través de la crianza de aquellos que dependen de nosotros. Los recabitas no quisieron tomar nada. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 24. Quiero compartir otro caso acerca de la paternidad que habla la Biblia. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24. Nos habla acerca de Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre que empezó bien, con una dependencia del Señor y con una humildad tan grande, pero que conforme pasó el tiempo se le empezaron a subir los humos y empezó a creer que era superior a todos los demás. Y esta es la situación que relata 1 Samuel capítulo 14, el versículo 24 dice, los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento. Maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Saúl ni siquiera estaba preocupado por el ejército. Saúl pensaba, yo tengo que ver para que yo sea glorificado y mis enemigos sean vencidos. Y llevó a todo el ejército a decirles, nadie puede probar alimento hasta la noche. Versículo 25. Al llegar todos a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Y cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento, nadie se atrevió a probarla. Hermanos, están en guerra. Están luchando contra un ejército bien poderoso. Y en medio de la locura y de la soberbia de Saúl,
se le ocurre decir, vamos a ayunar este día. Y el que coma algo será maldito. ¿Sabe qué hizo la gente? Se pusieron a ayunar. ¿Porque amaban a Dios? No, porque le tenían miedo a Saúl. Y cuando llegaron al bosque para poder enfrentarse al ejército, el bosque estaba tan lleno de bendiciones, de miel, que la miel corría por los árboles y corría por el piso, que ellos empezaron a tener hambre, pero ninguno comía por miedo a Saúl. Versículo 27. Sin embargo, Jonatán, que era hijo de Saúl, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Y enseguida, ¿sabes qué sucedió? Se le iluminó el rostro. Estaba como cuando te levantas en la mañana y no te has tomado la taza de café. Así andaba Jonatán. Y hay algunos que si no toman café hasta les duele la cabeza. Eso ya están en otro nivel, hermanos, hay que orar por ellos. Y cuando ya no toman café, empieza a cambiar la cara y todo. Así que Jesús, préndele ya ahí para que los hermanos vean que lo vamos a tratar bien. No estoy como Saúl. Y se puso a poner normas que en lugar de beneficiar estaban perjudicando. Cuando Jonatán desobedece la regla y prueba la miel, su rostro se iluminó y agarró nueva fuerza. Y el Señor usó a Jonatán en ese día para poder vencer a los filisteos. Uno de los soldados se acerca y le dice, tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo, maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. Escucha lo que dijo Jonatán. Mi padre ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo, cuánto mayor habría sido el estrago de los filisteos. ¿Alguien está aquí esta tarde? En algún momento, tus hijos van a empezar a cuestionar tus órdenes. Y esto es parte natural. No están en tu contra, no son rebeldes, porque también nos ha pasado a cada uno de nosotros. Aquellos que no son padres, en algún momento también has criticado y preguntado si será justo lo que está haciendo tu papá o tu mamá, si realmente esto es saludable o no lo es. El problema es que cuando empezamos a madurar y a caminar en nuestra vida, empezamos a cuestionar todas las cosas. Y caminamos con una carga pensando que estamos desobedeciendo a Dios o le estamos fallando a Dios, porque estamos mirando que muchas de las cosas que nos impusieron como si fuera algo malo, no lo eran. Hermanos, tenemos que ser muy astutos en el caminar de nuestra vida, porque la forma en la que tú estás evaluando a tus padres, en algún momento también te estarán evaluando a ti. Cuando te cases y empieces a formar tu nuevo hogar, va a haber nuevas reglas, va a haber nuevas normas, va a haber nuevas formas, pero no le estás fallando a Dios. Dios va a honrar los principios que honran a Dios. Pero también empiezas a considerar, y quiero decirle esto a los que están solteros todavía y que están creciendo y que en algún momento vas a molestarte por lo que tus padres ven y por el punto de vista que ellos tienen. No tienes que decir nada, ni tengo que sentarme a la mesa contigo, pero muchas de las discusiones que han empezado en tu casa es porque no estás de acuerdo en lo que tu padre o tu madre están queriendo hacer. Papás e hijos no se tienen que sentir ofendidos, sino es parte natural de crecer y desarrollar el criterio de cada uno de nosotros. Pero el enemigo es tan astuto que siembra la semilla de la discordia y lo primero que te va a decir es, ya no te quieren, ya no eres importante en esta casa, ya para qué estás aquí.
a son de burla, pero ¿cuántos programas has visto que empiezan los hijos a decirle a la mamá, no, mamá, no me gusta lo que tú haces? Claro, ya soy un estorbo, aquí en esta casa no sé para qué estoy, desde que conociste a esa muchacha, ahora sí, ya mamá no sirve, ya papá ya no está, ahora empiezan. Yo sé que eso no sucede aquí, hermano, sucede en la fantasía, pero nuestros sentimientos son reales. Y Jonatán ya tenía suficiente experiencia en la guerra como para poder decir, mi papá está tomando una decisión equivocada. Está llevándonos a la guerra, muriéndonos de hambre. Y si todo el ejército hubiéramos comido, aunque sea miel, hubiéramos acabado con todos los filisteos. ¿Papá se puede equivocar? Sí. ¿Mamá se puede equivocar? Sí. ¿Tú te puedes equivocar? También. Las normas y las reglas que tú estás poniendo en tus hijos no tienen que venir de tu orgullo ni de tu soberbia. Tienen que venir de un corazón que esté buscando el beneficio de ellos solamente. ¿Sabes cuál era el problema de Saúl? Que estaba tan lleno de soberbia y de orgullo que estaba poniendo normas a favor de él. Yo no quiero que mis enemigos descansen. Y veía al ejército como un instrumento de él. Versículo 23. Vaya conmigo en el mismo capítulo, versículo 33. Entonces le contaron a Saúl, porque después de que que Jonatán da la victoria, empiezan los soldados a ganar el botín y agarran todos los ganados de los filisteos y empiezan, como tenían tanta hambre, a comerse la carne cruda de los borregos, de las vacas, de los becerros, y eso sí era pecado. La ley decía que no podían comer la sangre de ningún animal. La ley enseñaba que no debían de comer cruda la carne de ningún becerro. Pero cuando el soldado empezó a ganar, empezó a agarrar la vaca, el cordero, la oveja y a comérselo crudo por la desesperación que tenía. Cuando nosotros ponemos normas estrictas, no basadas en la palabra de Dios, no estamos llevando a pecar a nuestros hijos, pero los estamos orillando a que cometan un pecado más grave del que no queríamos que cometieran. Recuerdo que cuando estudié en el seminario, teníamos prohibido salir a comprar algo detrás de la puerta del seminario. A las 9 de la noche se cerraba la puerta y ya nadie podía salir. Hermanos, éramos puros jóvenes entre 19 y 25 años. Nos daban la cena a las 6 de la tarde. Ahora que tengo hijos de esa edad, me doy cuenta que si cenamos a las 6, tenemos que volver a cenar a las 9. Y si no se duermen, tenemos que volver a cenar a las 11. Y yo antes pensaba que era pecado estarlos de glotón, pero me doy cuenta que eso es lo normal. A las 6 de la tarde cenábamos y a las 9 de la noche cerraban la puerta y nos enseñaban que era pecado comer después de las 9. Lo que les voy a decir no se lo digan a nadie, por eso ya no estamos transmitiendo nada en Facebook. Hermanos, era el hambre a las 10 de la noche, estábamos haciendo ensayos, materias que sacar, trabajos, era una universidad. Gracias al Señor había provisto un hoyo en el cerco pegado a mi recámara y era la puerta de salida. A las 10 de la noche salíamos, nos comíamos un hot dog en la esquina y nos volvíamos a meter al seminario. Pero nos sentíamos tan mal comiéndonos un hot dog cuando no era pecado. Estudiando es un milagro comerte un hot dog. Y recuerdo que en una ocasión alguien nos vio y de esos queda bien, pues nos acusaron, nos hicieron una junta porque estábamos saliendo a las 10 de la noche a comer hot dogs afuera. Y recuerdo que el presidente de la Comisión de Alto Honor y Justicia, porque sí había esa comisión en el seminario, de Alto Honor y Justicia que presidía un hermano llamado Rafael Jiménez, ahí estábamos sentados y escuchando nosotros todo lo que estaban haciendo. Y dice Rafael Jiménez, ¿qué pecado hay en que estos muchachos coman a las 10 de la noche fuera del seminario? Ningún pecado. Somos nosotros los que estamos poniendo reglas tan estrictas que los estamos llevando a pecar en lo que no es pecado.
Yo sé que algunos estaban esperando que dijera, y mi padre me dijo, que vengas. Bueno, necesitas comprender que la crianza requiere mucha sabiduría. Porque si no pones normas y principios, tus hijos van a vivir haciendo lo que quieran y eso no es saludable. Pero si empiezas a poner normas estrictas en nombre de Dios, estarás representando mal a Dios. ¿Sí me escuchó bien? Necesitamos conocer lo que Dios tiene. Saúl empieza a decir, los soldados están pecando contra el Señor. Pero ¿quién los había llevado a pecar? El mismo Saúl. Y escucha, todavía dice Saúl no echa su responsabilidad ni acepta su responsabilidad, sino que culpa a los soldados y dice, son unos traidores. Ellos son los que están mal. Saúl nunca se equivocaba. Uno mira la vida de David y piensas, David pecó con Betsabé, mandó matar a su esposo, acabó haciendo un censo llenándose de gloria y pecó de una manera tan grotesca y Saúl solamente cometió un pecado, desesperarse y tomar el lugar de un sacerdote y sacrificar un cordero en lugar de que lo hiciera Samuel. Y uno piensa, el pecado de Saúl no era tan grande, pero el de David era tan horrible. Pero ¿qué era lo que sucedió? ¿Qué marcó la diferencia? Escucha bien, la diferencia es que David, cada vez que se equivocaba, clamaba al Señor, le pedía perdón y decía, yo me equivoqué. Y cuando a Saúl lo confrontaban y le decían, tú estás mal, Saúl decía, no, tú estás mal. Y cuando su hijo Jonatán le dijo, papá, tomaste una mala decisión, Saúl dijo, si hay que matar a Jonatán, hay que matarlo también. Imagínate hasta dónde tenía el orgullo Saúl. No quería reconocer. Y a veces como padres nosotros, quizá no tomamos la actitud de Saúl y decir, ¿sabes qué? Te voy a acabar y te voy a correr de mi casa. Pero tomamos una actitud llena de soberbia y de orgullo. No, pues ya mi voz no cuenta, ya no te voy a decir nada, pues yo sé que tú así eres. Ten cuidado con los sentimientos. Y no es canción, pero ten cuidado con el corazón, dice Jeremías, porque es más engañoso que todas las cosas. No pierdas la batalla cuando los años han pasado. Te vas a afrontar a un punto en el que tus hijos van a cuestionar tus decisiones y tu crianza. No tengas temor de esto. Dile, Señor, gracias. Pude formar a hombres y mujeres con criterio que hasta a mí me pueden cuestionar porque tú no eres perfecto, porque tú no eres perfecta. Ya es un diálogo, ya es una plática, ya es un acuerdo. ¿Sabes qué estaba diciendo Saúl? Si alguno de estos es traidor, y si ese traidor es mi hijo Jonatán, que él también muera en esta noche. Dice la Biblia que lanzaron suertes y la suerte cayó sobre Jonatán, y entonces Saúl le dice, ¿qué has hecho? Permítame un versículo más en este pasaje de Primera de Samuel. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermano? Dile que está a tu lado, te están hablando a ti. Vaya al versículo 37. En medio de la batalla, Saúl quiere saber quién es el traidor y escucha. Saúl entonces preguntó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero escucha, pero Dios no le respondió nada aquel día. Creo que muchas veces como padres, hermanos, si hay silencio de Dios, tenemos que investigar nuestra vida y preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo que estoy haciendo que no te agrada? Primera de Timoteo, capítulo 3, lo que leíamos el domingo pasado. Dice la Biblia, si alguno no sabe gobernar su casa. Esta palabra no sabe, hermanos, tiene que darte aliciente y alegría, porque no sabes.
Y muchas de las situaciones que tú estás viviendo con tus hijos, con tus nietos, en tu familia, con tus padres o en tu hogar, se han propiciado, no porque Dios no te ame, sino porque no sabes. Y muchas circunstancias que tú estás viviendo son un llamado de Dios para quebrantar tu orgullo, y tienes que doblar tus rodillas, porque Dios quiere que llegues a ese punto en el cual vas a decir: Señor, no sé. Las herramientas que me dieron en la escuela, las herramientas que me han dado mis padres, las experiencias que yo he tenido, la forma que escucho en otros amigos, la manera en la cual se adora en la iglesia, llega un momento en el cual tú tienes que reconocer: no sé cómo enfrentar, afrontar o relacionarme con mi familia. Porque no hay pecado en reconocer nuestra ignorancia. Lo que Dios está esperando es que tú vengas y te humilles y le digas: ¿sabes qué, Señor? Yo no sé. La religiosidad te enseña, tienes que mostrarle al Señor todo lo que sabes. El Evangelio te dice, tienes que decirle al Señor: no sé, enséñame, por favor. Unos versículos más adelante de este versículo, el apóstol Pablo escribe y dice: no pongas a un neófito a enseñar. Porque los neófitos tenían todas las características, hospitalarios, amaban a Dios, amaban a la iglesia, estaban ahí, pero todavía no sabían cómo educar a sus hijos. Y en el ámbito de la oración, y en el ámbito de conocer a Dios, y en el ámbito de la crianza, todos estamos siendo principiantes. Muchos de los problemas que estás afrontando pudieran ser resueltos con más prontitud si tomaras más tiempo doblando tus rodillas y reconociendo tu falta de sabiduría delante de Dios. Porque Santiago dice: si a alguno le falta sabiduría, tan sencillo, lo único que tienes que hacer es pedírsela a Dios. Muchas veces, papá, no vas a tener la última palabra en tu casa. Muchas veces tus hijos van a cuestionar lo que tú estás haciendo. Y es ahí donde tu corazón tiene que estar completamente sano para que puedas llegar delante de Dios con toda libertad, sin rencor, sin resentimiento, sin amargura, sino diciendo: Señor, no sé qué debo hacer. Dios no le respondía a Saúl, pero Saúl no reconocía que él era el que estaba haciéndole daño al pueblo. Vaya conmigo a otro pasaje. Primera de Reyes, capítulo 1. Del versículo 5 al versículo 7. La Biblia nos habla aquí de otro rey. Un rey llamado David, el cual el Señor usó para vencer al gigante Goliat. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, dice: Adonías es nombre de hombre, cuya madre fue Hagit, que es nombre de mujer. Digo, ¿no? Por si alguno de ustedes quiere agarrarlo, sepa que es de hombre y de mujer. Se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Versículo 6. Adonías, que había nacido inmediatamente luego de Absalón, era muy bien parecido. ¿Y sabes de quién era hijo Adonías? Era hijo de David. Y David estaba reinando todavía. Pero Adonías dijo: yo voy a ser rey. ¿De dónde venía el corazón orgulloso? Escucha. Y como David, su padre, nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Adonías, hijo de David, nunca había sido contrariado, ni regañado, ni amonestado, ni le habían puesto límites. Así que por lo tanto, Adonías tenía tanto orgullo y era tan chipilón
que dijo, me puedo sentar en el trono de mi Padre, porque todo lo que pido, me lo dan. Así como Saúl estaba en el extremo de poner reglas tan estrictas, David crió a Adonías en una manera, en otro extremo, que nunca lo corrigió. Y las dos cosas, hermanos, hacen daño. Se necesita límites correctos y una corrección amorosa. Todo niño crece aprendiendo a través de las experiencias. Recuerdo cuando mis niños estaban pequeños, no voy a decir cuál era, pero recuerdo que cuando estaban pequeños, uno de mis hijos, recuerdo que de bebés, y lo veo a ver muy seguido en muchos bebés, la mamá lo tiene en los brazos y de repente, ¡zas!, una cachetada a la mamá. O están platicando, está comiendo y un golpe. O le arrebata el biberón, o le quiere hacer algo. ¿Nunca han visto a los bebés así, hermano? Todos los bebés lo hacen. Y yo recuerdo que cuando mis niños empezaron con eso, yo los miraba y decía, están bebés, están pequeños, pero lo entienden. Entonces, cuando alguno de ellos le pegaba una cachetada a mi niño, a mi esposa, yo le pellizcaba el bracito. Y volteaba a mi niño, reaccionaba inmediatamente. Y si lo volvía a hacer, lo volvía a hacer. Y le decía claramente, cada vez que tú le pegues a mamá, va a haber dolor para ti. Cada vez que tú le pegues a mamá, va a haber un papá que te va a estar aquí pegando. Y cada vez, y se tienen que educar. Porque llegan a los 8 años y cuando son bebés tú dices, ay, qué tierno, le pegó a la mamá, no se aguanta. Pero cuando llegan a los 8 años y patean a mamá en la tienda y le tiran con el plato en el restaurante y golpean a papá sin medida, ya no es gracioso. Pero eso se hace desde pequeños. Proverbios dice, el hijo mimado siempre avergonzará a su madre. Y el hijo que no es corregido siempre ofenderá a su padre. Es muy hermoso ver a un niño de 1 año y medio que está comiendo y está batiendo toda la comida y que tiene la cuchara y lo ves y dices tú, ¡ay, qué hermoso! Tómale una foto, mira. Pero que un niño de 11 años esté haciendo eso y que todavía esté diciendo, mía mamá, mía papá, ya no es gracioso. Tienes que aprender a poner límites. Un niño es suficientemente capaz de entender y comprender los límites que tú le estás poniendo desde pequeño, desde pequeña. La vara, dice la palabra de Dios, es una forma de amar a nuestros hijos. Y si no te gusta, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, Dios corrige a todo el que ama y azota a todo el que llama por hijo. Tenemos tantas ideologías y no es que tus hijos sean malos, pero no están conociendo el camino si tú no los estás educando y formando. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? Ahora, Adonías estaba tan chipilón porque su padre nunca le dijo nada que llegó hasta el extremo de decir, yo voy a ser rey. Jonatán está por un lado defendiendo a los soldados y diciendo, mi papá se equivocó, esta regla está muy estricta y tenía razón. Aquí Adonías está metiendo al ejército y a los sacerdotes en un aprieto porque es príncipe, es hijo de David, pero le está diciendo, yo soy el rey, sin que el rey estuviera ahí. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para criar a nuestros hijos. Permítame estos últimos 15 minutos para darle una perspectiva de lo que es la paternidad bíblica y cómo podemos aprender de la forma en la que Dios se revela a través de la Biblia. ¿Está aquí conmigo? Entramos en la predicación en esta hora entonces. Empieza a contar desde este momento y no vamos a dar pausa de hidratación.
¿Está bien? Eso va a ser hasta lo último. No, hermanos, es parte de lo que estamos hablando. Pero solamente quise tomarte como referencia porque en alguno de estos tres casos o hemos estado, o vamos a estar, o estamos en este momento. Quédate con este principio. Los principios son innegociables. No vas a robar, no vas a mentir, no vas a hablar chismes, no vas a contar de nadie más. ¿Cómo te lo voy a transmitir? Eso no lo sé, pero eso es innegociable. La forma en la que cada quien está educando a su familia es respetable. La paternidad bíblica, cuando hablamos de la paternidad bíblica, cómo Dios revela su paternidad, y nosotros podemos aprenderlo, hermano, es tan sabio que si alguien dijera, es que yo soy cristiano, pero mi esposa no es cristiana, lo puedes aplicar. Y si alguien dijera, yo soy cristiana, pero mi esposo no es cristiano, ¿vamos a chocar? No, no van a chocar. Es la forma de la crianza en la que cada quien lo está haciendo, pero la efectividad de la forma en la cual se manifiesta la paternidad bíblica, la paternidad de Dios, es algo tan poderoso que va a traer resultados a tu vida. Escucha, si nosotros hablamos de la paternidad bíblica, tenemos que voltear a mirar al Hijo unigénito de Dios, al Señor Jesucristo. Porque la forma en la que el Padre se relaciona con Jesús es la forma en la cual se relaciona con nosotros. Y al hablar de la paternidad bíblica, van a ser beneficiados y bendecidos no solamente aquellos que somos padres, sino también aquellos que son niños, jóvenes o adolescentes y que son hijos de Dios. Porque esto reafirma quién eres tú delante de Dios. Alguien puede decir, yo no soy padre, entonces esto no me corresponde. Sí te corresponde. De hecho, solamente quiero decirte que cuando llegues a la edad adulta y empiezas a mirar hacia atrás y consideres que tus padres tuvieron más errores que aciertos, no dejes que tu corazón se llene de amargura, sino dale gracias a Dios por lo que ellos hicieron. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían a la mano. Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, porque casi todo lo que vamos a leer acerca de la paternidad, la particularidad del Evangelio de Juan es que no registra tantos milagros, pero habla más del corazón paternal o filial de Cristo con el Padre. La paternidad bíblica, número 1, implica autoridad. Anota bien, quien está tomando la rienda en el hogar debe de ser papá o mamá. La paternidad implica autoridad. ¿Sabes cuál es el error que se está cometiendo en este tiempo? Que son los hijos los que están tomando las riendas en el hogar. Y eso está llevando a la sociedad a un declive completamente peligroso. Tú eres la autoridad. Juan capítulo 6, versículo 32. El Señor Jesucristo en su relación con el Padre nos empieza a mostrar los siguientes rasgos. La paternidad bíblica implica autoridad. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he bajado del cielo, dice el Señor Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. No es mi voluntad. Porque cuando alguien dijera, Jesús, ¿qué iniciativa para hacer estos milagros? Cristo decía, la gloria no es para mí, esto me dijo que hiciera el que me envió. Oye, qué bárbaro, ¿cómo caminaste sobre el agua? Te vamos a dar a ti toda la gloria. Y Jesús decía, la gloria que yo recibo se la llevo al Padre porque no estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo la voluntad del que me envió. Un hijo es completamente feliz cuando empieza a cumplir la voluntad de papá o de mamá. Por eso, los padres tenemos que ser lo suficientemente sabios para no hacerlos enojar, desesperar con cargas que tienen que ver con nuestro orgullo y con nuestra soberbia. Hermanos, ser parte de una familia es un gran privilegio, pero se necesita mucha sabiduría. Vaya conmigo a Juan 17, versículo 4. ¿Alguien está aquí esta tarde?
Dígale al que está a su lado, hey, vamos a usar mucho la Biblia. No te duermas. Juan 17:4, el Señor Jesucristo dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, versículo 19. Quiero leer, hermanos, estos versículos porque es donde está la autoridad del Padre sobre Cristo. Este versículo es más claro que los otros. Juan 5:19 dice, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también, ¿quién? El Hijo. Cuando yo le enseño a mis hijos que le tienen que dar honra a su mamá, en el caso de los que están casados, no solamente es decirles, háblale con amabilidad a tu mamá, no solamente es decirles, no les faltes el respeto a tu mamá, no solamente es decirles, si tú te metes con ella, te metes conmigo y no te conviene meterte conmigo. Tú tienes que tomar tu lugar y darle respeto a esa mujer. Pero si yo los estoy llevando a esa altura, también van a esperar de ver en mí ese respeto hacia su mamá. Si estamos en esto. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús es, yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. Tú puedes hablarles muy bonito a tus hijos, pero tus hijos van a hacer lo que tú estás haciendo. No es hablar y no actuar, es actuar conforme a lo que tú quieres que ellos hagan. Cuando los padres vienen y platican con nosotros, hermano, yo quiero que mi hijo lea la Biblia, que venga a leerla con usted. No. ¿A qué hora se lo traigo para que ore aquí con usted? No, a ninguna hora. Pero es que aquí está, él ya viene. No, vamos a hablar primero usted y yo, solos. Se va el hijo, hablo con él. Digo, hermano, ¿tú lees la Biblia? No tengo tiempo. Entonces no vengas a decirme que tu hijo quiere que lea la Biblia. Hermano, tú oras. ¿A qué horas, hermano, voy a andar orando? Entonces no exijas que tu hijo ore. A veces, hermanos, leemos la Biblia y oramos y nos escondemos de nuestros hijos, cuando es bueno que de vez en cuando tus hijos o tus hijas te vean que estás derramando lágrimas delante del Señor y que estás orando por ellos. Es que la Biblia dice que me mete en mi recámara y ore. ¡Hazlo! Pero si en algún momento la puerta quedó abierta y tu hijo te escucha orar por él, ora juntamente con él, bendice su vida, clama al Señor. Esta decisión que tú tomas cada domingo de venir a exaltar y bendecir el nombre del Señor y venir acompañado de tus hijos, les estás dando un ejemplo, les estás diciendo, Dios merece la honra y la alabanza y nos vamos a ir juntamente con la iglesia a glorificar su nombre. Toda la semana tuvimos para entretenernos, toda la semana tuvimos para hacer tareas, pero estas 2 horas son del Señor. Vamos a bendecir su nombre. Estás sembrando algo en ellos. No te canses de hacer eso. Porque lo único que van a hacer los hijos es lo que están viendo hacer al Padre. Y a veces estamos dando buen ejemplo. Y cada hijo es diferente. Hay alguien que puede ser muy noble, inmediatamente le dices, vamos a leer la Biblia, vamos a leerlo. Pero hay algunos que tú le dices, vamos a leer la Biblia, no tengo ganas. Vamos a orar, no quiero. Vamos a cantarle al Señor, ¿y por qué? Y es ahí donde en lugar de huir y meterte en tu recámara, tienes que preguntarle al Señor, ¿cómo puedo ganarme el corazón de este hijo o de esta hija? El problema es que a veces cometemos un error muy grande. No, hermano, este me salió muy bueno, pero este mira qué rebelde es. No, hermano, este me salió bien obediente, pero esta es bien desobediente. Y lo decimos delante de ellos. Tienes que aprender a ganarte el corazón de tus hijos. Y eso se hace a través del ejemplo. Hay piedras que son más duras de picar, pero en algún momento serán quebrantados. Amén.
Vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo 17. Perdón, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. En lo que llega a Primera de Juan, solamente quiero recordarle lo que dice el Señor Jesús cuando está platicando con la mujer samaritana. Llegan los discípulos y le dicen: Señor, aquí está la comida. Y el Señor dice: yo tengo una comida que es más valiosa. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Me deleito cuando obedezco a papá. Me deleito cuando hago la voluntad de Él. Hermanos, nuestro corazón tiene que ser tan agradable para que cuando nuestros hijos nos obedezcan, no sea con pesar, sino con alegría, con regocijo. ¿Tenemos competencia? Sí. Todo el día tus hijos están expuestos en la calle, en la tele, en tu casa, en las redes, con tus amigos. Por eso necesitamos ser como Dios. Señor, permíteme criar a mis hijos como tú lo estás haciendo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Versículo 3, escucha lo que dice. Siguiendo en este pasaje: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos mandamientos de Dios no son, ¿qué? Difíciles de cumplir. Es deleitable. No es el extremo de Saúl, no es el extremo de otros. Los recabitas honraban a sus antepasados con esta manera porque no era algo pesado, no les estaba quitando la felicidad, no les estaba quitando el deleite, no les estaba privando de la diversión, no les estaba privando de amistades, no los estaban metiendo en una cápsula, sino ellos podían disfrutar bajo un principio, y aunque no estuviera papá o mamá, ellos sabían cómo vivir. Los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir, son agradables. La autoridad no tiene que ver con autoritarismo, ni con machismo, ni con dañar, ni con perjudicar. Tiene que ver con proteger, con amar y con cuidar. Esa es la autoridad. El segundo o la segunda característica de una paternidad bíblica es el afecto. No puede haber autoridad sin afecto. No puede haber autoridad sin amor. No puede haber autoridad sin intimidad. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, versículo 20. Juan capítulo 5, el versículo 20. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y cosas aún más grandes que estas les mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Solamente quiero decir un comentario referente a esto. Jesús no tenía dudas de que el Padre lo amara. Y aun cuando estaba en la cruz, el Señor a punto de morir, Él decía: Señor, yo sé que tú me amas. Amados padres, tu labor es hacerles saber a tus hijos cuánto les amas. Un hijo no debe de tener duda que papá o mamá lo aman. La paternidad requiere afecto. Demuéstraselos con palabras, con abrazos, con regalos, con exhortaciones, con regaños, con corrección. La Biblia nos da la capacidad de mostrar. Ahora es muy normal que un niño cuando esté enojado le diga a su mamá: ya no te amo, ya no quiero que seas mi mamá, ya no quiero que seas mi papá. Eso es normal. Y lo hemos hecho nosotros en referencia a Dios. Ya no te amo, Señor. Me diste el carro azul cuando yo lo quería rojo. Ya no te amo, Señor, porque no me has dado el trabajo que yo quería. Ya no te amo, Señor. Y venimos como niños chipilones delante del Señor diciendo: ya no te amo, ya no voy a ir a la iglesia, ya no te voy a buscar.
¿Cuántas veces hemos tomado esta actitud? Pero lo que no es normal es que papá o mamá le diga al hijo, ya no te amo. No me lavaste el carro, ya no te quiero. No te comiste la comida, ya no eres mi hijo. Ay, me voy a poner triste porque ya no me amas. Eso no es normal. Los hijos deben de tener certeza que son amados incondicionalmente y permanentemente. Una vez que tú fuiste lavado con la sangre de Cristo, tu nombre fue escrito en el libro de la vida y el Padre te dio un lugar en su mesa, jamás dejarás de ser su hijo. Es un amor permanente. Lo que trae más tensión a un hijo, a una hija, es el dudar si papá lo ama o mamá lo ama. Hermanos, Dios no produce tensión. Él te ama incondicionalmente, en tus rabietas, en tus berrinches, en tus fracasos, en tus fallas, en tus errores. Él te sigue amando. Me encanta lo que dice el hermano J. Packer referente a Lucas capítulo 15, y él dice, un hijo de Dios se puede convertir en un hijo pródigo, pero nunca dejará de ser hijo del Padre amoroso que lo está esperando. El Padre Celestial nunca desecha a sus hijos. No hay condiciones en las cuales el Padre te diga, ya no eres mi hijo. Jamás lo habrá. Tú ya tienes tu lugar en la mesa. Y no importa qué tan lejos estés de la casa del Padre, eres un hijo pródigo, pero sigues siendo hijo. Y eso te debe de llenar de alegría y de regocijo. Espera, confía. El día en que tu mente se canse de tanto pecado y te des cuenta que nada de lo que el mundo ofrece es verdadero, el Espíritu Santo te va a recordar, allá hay una casa donde te están esperando. Y cuando llegue tu hijo, el hijo pródigo, recíbelo con los brazos abiertos y dile, eres bienvenido, esta es tu casa. Dios nunca desecha a sus hijos. La paternidad bíblica requiere afecto. Número 3, la paternidad bíblica es con comunión. Juan capítulo 16, versículo 32. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo está hablando acerca de lo que el Padre hace. Juan capítulo 16, versículo 32 dice, miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Jesús no tenía dudas de que el Padre lo amara y tampoco tenía dudas de que el Padre allí iba a estar. Pero ¿cuál es el argumento que usamos? Vete con tus amigos a ver si cuando están en problema ellos están ahí, pero yo tampoco voy a estar. Hijo, no importa hasta dónde te vayas, siempre aquí voy a estar para dar la cara por ti y defenderte. Esta es la comunión. Es que me avergüenza cómo eres, es que me avergüenza dónde estás, me avergüenzas en dónde te encuentras. Y Jesús dice, voy a estar en la cruz, juzgado, condenado y abandonado, y todo mundo me dejará, pero el Padre está conmigo. Hermanos, qué maravilla es que tus hijos sepan que en cuanto llamen, tú ahí vas a estar. La base de la paternidad es la intimidad, la relación, la plática, el acercamiento, es el afecto y la generosidad. Todo lo que tengo es tuyo. Nos hemos tragado la mentira de los multimillonarios avariciosos de este tiempo, de esta época. Ves a la gente que tiene millones de dólares y ellos dicen, yo soy millonario, mis hijos no. Ellos que se ganen su propio pan. Ellos que se rajen el lomo para que tengan. Y el Padre que tenemos dice, todo lo que tengo es tuyo. Tienes que comprender esto. Si la paternidad que tú estás ejerciendo está basada en los principios del mundo,
siempre vas a tener resultados no favorables. Pero si volteamos a ver al Señor, el Padre generoso, te vas a dar cuenta que es muy suficiente para educar a hijos sabios en este tiempo. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa que no hayas tenido la capacidad, aquí está, todo lo que tengo es tuyo. Vivimos así, amados. Es una pregunta y esto es tan personal que si el Espíritu Santo está tocando tu corazón y tienes que cambiar algo, déjalo entre Dios y tú, pero hazlo. Tus hijos no tienen que tener duda de que son amados. Es que a mí nunca me dieron un abrazo. Es que a mí nunca me dieron una palabra de afecto, pero hazlo tú. ¿Sabes qué necesitan tus hijos? 10 minutos contigo para que te sientes, los mires a los ojos y los conozcas más. Hay cosas que no te van a gustar, pero la base de una paternidad saludable y bíblica es la comunión con intimidad, con generosidad y con afecto. Hazlo. Nunca es tarde para empezar a hacerlo. Y la cuarta característica de una paternidad bíblica es el honor. Juan capítulo 17, versículo 1. El Señor Jesucristo habla acerca de lo que el Padre quiere hacer. Juan 17, versículo 1 dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti también. Vaya conmigo a Juan capítulo 12, versículo 26. Esta palabra es una palabra tan hermosa que vale la pena entregar todo lo que tú tienes por seguir a Cristo y vivir por Él. Juan capítulo 12, versículo 26 dice: quien quiera servirme debe seguirme, dijo el Señor Jesucristo, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, dice el Señor, mi Padre lo honrará. La labor más anónima y silenciosa que podemos hacer, hermanos, es la de ser padres, porque no hay reflectores, porque no hay aplausos, porque no hay rangos, porque no hay reconocimientos, porque el pastor te puede ver predicar y decir: hermano, qué tremendo puedes predicar, porque el pastor te puede ver tocar o hacer algo y decir: hermano, va a haber una plataforma dispuesta, pero en tu casa donde nadie te ve, solamente Dios es donde tú estás obrando en la paternidad, dependiendo de Dios, y no te da honra nadie, te da honra Dios. Por eso ese es el llamado más grande que tú y yo podemos ejercer. Hermano, es que yo quiero que me vean. Cómo quisiera que vieran cómo soy aquí con mis hijos. Nadie necesita verlo. El que lo estás haciendo, el por el que lo estás haciendo, Él sí te ve. Hace poco mirábamos en una iglesia y alguien decía: el reconocimiento a la mamá del año. Decía mi esposa: ¿cómo se le puede dar un reconocimiento a la mamá del año en una iglesia? El reconocimiento al papá del año, ¿cómo lo pueden saber? En esto no hay premios. Hay un galardón reservado para ti cuando llegues al cielo y te diga el Señor: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. La mejor viña que tú tienes que cuidar es la viña que el Señor te ha confiado. Son tus hijos. Y si en algún momento tú dices: ¿cómo me he equivocado? Bienvenido al club. Todos los que somos o queremos ser buenos padres, o quienes son buenas madres, buenas hermanas mayores, o que han tomado el rol para educar a alguien debajo de ellos, créeme que todos hemos pasado noches en nuestra cama pensando: Señor, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto. Señor, en este tiempo debía haber sido diferente. Señor, si me hubieras dado más tiempo. Señor, si hubiera tenido, porque no somos perfectos. Estamos aprendiendo. Pero esta noche solamente quiero decirte y recordarte que hay un Padre Celestial que nunca te ha abandonado, nunca te ha lastimado, nunca te ha rechazado, nunca se ha olvidado de ti y nunca te va a desechar, del cual puedes aprender cada día,
llegar delante de Él, porque Él te está esperando, porque no puedes aprender todo de tus padres terrenales, porque no puedes aprender nada de los programas de televisión, porque no vas a encontrar nada bueno en las redes. La sabiduría que necesitas está en tu cámara secreta, donde tu Padre ya te está esperando. Él es la autoridad. En lugar de cuestionarlo a Él, cuestiona las mentiras del mundo. Él es quien te ha llenado de afecto. Pero es que si Él me amara, no hubiera pasado por estas situaciones. Porque te ama, no has pasado por otras situaciones. Él sabe lo que tú puedes soportar y hasta dónde ibas a llegar. Él no te ha abandonado y no se ha olvidado de ti. Es que Dios no me ha dado el carro que yo quiero, pero tienes aire para respirar, tienes agua para beber, tienes un techo donde vivir, tienes árboles que te dan sombra, tienes un trabajo. Él está ahí diciéndote todos los días cuánto te ama. Te ha dado inteligencia, te ha dado potencial, te ha dado capacidades, estás haciendo muchas cosas y seguirás haciendo muchas cosas más. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha olvidado y Dios no te ha desechado. Tú también díselo a tus hijos. Yo nunca me voy a olvidar de ti. Yo nunca te voy a dejar. Te sigo amando como cuando te tomé en mis brazos. Te sigo corrigiendo como cuando estabas en la primaria. Voy a seguir sanando tus heridas y cubriéndote de metiolate o de alcohol para que no se infecten. Ahora es en otro tenor, pero sigue siendo mi hija. Sigue siendo mi hija. Necesitan escucharlo. Es que ellos ya saben. Es que ellos ya lo conocen. Pero no tiene que caber la menor duda. Díselos. Hijos, y tus padres también necesitan escuchar que los amas, que le agradeces a Dios por ellos, que los vas a cuidar cuando ya te necesiten. Esta vida así es. Termino con otra frase del pastor Timothy Keller. Y Timothy Keller dice en su libro Toda buena obra, la frialdad del individualismo americano. Timothy Keller era pastor en Nueva York. La frialdad del individualismo americano es ver a hijos prósperos y padres necesitados. Es mirar guarderías llenas y padres con 3 tarjetas de crédito. Y es mirar a padres que necesitan a sus hijos cuando ya están en una edad y ellos ya no están para ellos. Pertenecer a una familia, seas padre, seas hijo, seas hermano o seas hermana, es una oportunidad para reflejar la paternidad de Dios sobre cada uno de nosotros. Él te ama incondicionalmente. Él desea tener comunión e intimidad contigo todos los días. Él tiene planes para honrarte y ponerte en una posición de honor. Él es el Padre y merece toda nuestra honra. Oramos. Amado Señor, en esta noche venimos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque en cada una de las páginas de la Biblia podemos encontrar alguna respuesta que necesitamos. Señor, perdónanos cuando hemos sido tan orgullosos para querer guiar y conducir, Señor, nuestra vida sin tu presencia. Señor, estamos viviendo momentos y situaciones tan complicados. Y en tu misericordia y en tu gracia, lo que nos estás diciendo es que reconozcamos nuestra incompetencia, pero que clamemos a ti, Señor, por sabiduría. No sabemos, Señor, cómo guiar, pero tú estás dispuesto a enseñarnos. No sabemos, Señor, cómo amar, pero tú estás dispuesto a enseñarnos. No sabemos, Señor, cómo dar honor, pero tú estás dispuesto a enseñarnos. No sabemos, Señor, cómo educar, pero tú estás dispuesto a enseñarnos. Señor, que el aroma de cada familia pueda subir como un olor fragante delante de ti. Gracias por lo que nuestros padres hicieron, están haciendo y seguirán haciendo. Pero forja en nosotros un corazón
que reconozca, Señor, nuestros límites y que confiemos en lo que tú estás haciendo. Te damos toda la gloria, Señor, y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.